Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de los proxies, cómo se hace. Voy a hacer el tutorial en dos partes. Primera parte va a ser unas cuestiones más básicas. Realmente la creación del proxy no es complicada. Unas cuantas opciones. Y la segunda parte va a ser entrar en cuestiones más complejas, ocupando en esta ocasión va a ser un plugin, se llama Multiscatter, que es para ocupación de objetos, o en este caso vamos a ocupar un proxy que vamos a hacer un scatter, ¿no? Y pues vamos a hacer ahí unas cosas interesantes. Bueno, para empezar, un proxy en VRay es una proximidad, una referencia de otro objeto, con la particularidad de que este no tiene un peso significativo en nuestro modelo. Por lo tanto, podríamos tener cientos de árboles, miles de árboles, o por ejemplo carros, objetos muy pesados como no sé, objetos de un arquitectónicos de un interior, camas, no sé, lámparas, sillas, mesas, bueno. Entonces esta conversión a proxy hace que sea más liviano nuestros modelos tridimensionales, pero al momento de ser renderizados se toma el objeto tal cual es la referencia, y por lo tanto tenemos renders de buena calidad con modelos que no pesan mucho. Bueno, esas son cuestiones teóricas. Vamos a verlo más en la práctica. Bueno, voy a crear un objeto sencillo, hacer una tetera. Si yo intentara hacer 1.000.000 de teteras, mi computadora tendría pesarse, pero yo podría hacer una tetera, convertirla a proxy y hacer 10 millones de teteras y no pasa nada por moverme fluidamente en el espacio y sin ningún problema seguir trabajando. Para eso nos sirven los proxies. Bueno, en este caso una tetera, voy a subirle los polígonos. Es una tetera pesada. Ok. Ahora, para la creación del proxy tengo que tener mi render, ¿no? Asignado, VRay. Ok. Y pues este es el que nos va a reconocer y al momento de renderizar. En este caso, por ejemplo, no acabo de renderizar sin ningún efecto de luz, nada, es algo más muy básico. Voy a quitar esto. Ok. Ahora, la creación es más sencilla que la misma creación de la tetera. Voy a dar clic derecho en el objeto seleccionado, me voy a ir a VRay Mesh Export y aquí me dice, bueno, me sale una ventana con bastantes opciones. Dice que en el folder donde lo quiero guardar, se va a guardar un archivo donde se van a capturar todos los datos del objeto, del polígono. Entonces, por ejemplo, yo puedo irme al escritorio, voy a crear una carpeta. Ok, ya creé mi carpeta. Aquí tengo varias opciones, dos opciones, que es, por ejemplo, si tuviese un grupo, varios objetos seleccionados o un grupo que contiene varios objetos, aquí me da la opción de que puedo seleccionar todos y me va a crear proxy de cada objeto seleccionado en archivos, y cada uno va a tener su archivo proxy independiente, ¿no? Y el otro es agarrar todos los objetos y hacerlo en un solo elemento. Es como si nosotros estuviésemos trabajando con un objeto y estuviéramos haciéndole merge a otros objetos que serían elementos. Bueno, eso lo puedo un poquito explicar mejor. Bueno, en este caso normalmente se ocupa esto por la práctica. Yo creo que es la mejor opción, más que nada por las texturas. Ya lo haré más adelante.
tenemos aquí otra opción de exportar animación. Eso lo vamos a ver yo creo que hasta el final de esta primera parte. Y pues posteriormente ya en la segunda parte ya se va a hablar más ampliamente sobre la animación de los proxies. Y aquí nos dice la casilla de crear automáticamente los proxies. Si no le damos automáticamente, se nos va a crear un archivo en el escritorio y nosotros tendríamos que crear un archivo, bueno, un objeto proxy, y buscaríamos el archivo en el escritorio y ya lo reconoce. Nada complicado. Vamos a crearlo, decirle que automáticamente lo cree. Ok, y aquí nos dice, por ejemplo, cuántas caras queremos que tenga el preview. Por ejemplo, si le ponemos 10.000 caras, bueno, casi va a estar igual. Pero si le ponemos que esté constituido con 50 caras, bueno, técnicamente son triángulos, son polígonos, triángulos. Le damos OK y se nos va a crear este objeto con 50 polígonos, ¿no? Es un objeto que no pesa, pero al momento de renderizarlo es perfectamente visible en su forma, ¿no? Entonces yo puedo crear con este archivo, con este objeto, que se supone que es una tetera bastante pesada, puedo crear 1.000.000 de teteras y no tengo ningún problema en renderizarlas. Por ejemplo, voy a crear 40 en ese sentido. Perdón. Okay. Está. Otro montón, ¿no? Ok, bastante pesado. Entonces, al momento de renderizar, ok, bueno, después de un buen rato, así queda. Así que tenemos una fuerte cantidad de polígonos, pero no están reflejados en el modelo, sino solamente en el render. Es una ventaja considerable para aquellos que no tenemos una buena computadora, o en caso de tener una buena computadora, pues aplicar 2 o 3 veces más calidad de la que puede aguantar. Imagínense una buena computadora, o incluso con una computadora estándar podemos llegar a tener buenos resultados. El único detalle es el tiempo de render, que pues ahora ahí sí no podemos acortar tiempos, sino que tiene que renderizar bien cada objeto como si estuviésemos normal, siendo proxy o no proxy, tiene que transcurrir el tiempo que debe de ser. Ok, bueno, eso es parte de lo que es la creación de los proxies. ¿Dónde está? Quiero quedar con uno. Ahí está. Ok, bueno, este es mi proxy, es la tetera. Es bastante sencillo esta creación. Vamos a entrar a otros elementos. Ahora, por ejemplo, si nosotros seleccionamos nuestro proxy y nos vamos a la acción de Modify, en la pestaña de Modify, tenemos otro listado de opciones, que es el tipo de objeto proxy, donde tenemos la ruta del proxy que estamos ocupando. Ok, en la siguiente sección tenemos lo que es display, cómo lo vamos a visualizar. Podemos visualizarlo de manera como en cajas, ¿no? Un pequeño preview. Estos dos simplemente, sinceramente, no, por más que busco la manera de encontrarlo, cómo se visualiza, no los encuentro. Bueno, siguiente sección es animación. En caso de que el proxy tenga, bueno, o lo hayamos exportado con una animación, ahorita lo vamos a ver.
Aquí tenemos el delay, perdón, o el offset de la animación. Y podemos, digamos, si no me equivoco, podemos regresar este proxy a como era, ¿no? Claro, es solamente la cuestión de volumetría, más no como las propiedades que tenía las propiedades nativas de la Tetera de 3 Studio Max con otras opciones. Simplemente esto lo estamos regresando como un mesh, una malla, así que no nos interesa del todo. Bueno, ahora por ejemplo vamos a seguir haciendo ejercicios con el proxy. Voy a bajar la densidad de polígonos. Ahora este proxy lo voy a modificar. Va a ser un proxy digo una tetera alta y este va a ser una tetera baja. Ok, ahora este lo voy a convertir en proxy. Veo mi ruta, está en mi carpeta, y si quiero cambiarle el nombre me voy aquí en el canal File, le digo buscar, pero aquí va a ser vamos a hacer tetera grande, automáticamente que se cree, y le damos que sean unos 500 polígonos, 500 caras, para que se vea un poquito más definido. Okay. Y este otro le vamos a dar V-Ray Mesh Sport igual, y este le vamos a llamar tetera chica. Ok, igual creamos, ya tengo mis dos objetos. Ahora si yo me voy aquí en la primera sección de Create y me voy a buscar la sección de V-Ray, encuentro la de V-Ray Proxy. Okay. Selecciono, doy un clic en el viewport y me va a decir, bueno, me va a pedir una ruta de qué archivos quiere que yo extraiga en ese contenedor de V-Ray. Por ejemplo, le puedo decir que quiero la tetera chica o tetera grande. Vamos a poner tetera grande, le doy a abrir y automáticamente este objeto V-Ray Proxy adopta o extrae el archivo de proxy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono, me voy a Modify, a las opciones, aquí tengo la ruta de tetera grande. Si yo le doy Browse y le digo tetera chica, este automáticamente cambia. De igual manera, por ejemplo, este que se creó automáticamente de la tetera chica, le puedo decir igual que cambie a tetera grande. Ok, bueno, eso es digamos para ir intercambiando objetos. Si nosotros tenemos una variedad preguardada de proxies, pues podemos ir interactuando el tipo de proxy que vamos a ir ocupando, ¿no? Bueno, eso es cuanto a las el tipo de proxy, los diferentes proxies que podemos ir empleando. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los objetos? Voy a extraer unos archivos. Estos primero voy a probar con, a ver, no funciona así, es con este. Ok, es el Conifera Coccus nucifera 5, asumo que es el 6,
y va a ser el número 2. Ok, no, 01 es 0120. Ok, vamos a ver cuál árbol es este. Extraje esta palmera que es bastante densa. Es una buena palmera. Vamos a ver cómo se ve en el render. Ok, ahí está. Se ve bastante bien. Nosotros ocupamos los proxies para este tipo de archivos cuando los objetos son muy pesados y no queremos que se aliente la escena. El render, pues al final de cuentas lo podemos dejar más tiempo, pero la escena para trabajarla es incómodo trabajar con escenas muy lentas. Bueno, y voy a traer otro archivo. Ok, ¿dónde está? Ahí está. Este es un árbol igual, bastante denso. Vamos a traer un tercer archivo. Ok, este es el último archivo. Voy a hacer una revisión de texturas, más que nada para ver si están las rutas correctas. Ok, bueno, ya tengo estos varios archivos. Esto nos va, más que nada nos va a servir la palmera y el arbusto. Bueno, etcétera. Bueno, vamos a intentar practicar un poco para que entendamos cómo funcionan estos proxies y explicar un detallito con las texturas. Tengo este objeto. Si yo entro a la sección de Modify, bueno, simplemente es un objeto, todo está con merge, es decir, perdón, todo está con attach. Por ejemplo, si yo me voy a elements, puedo seleccionar los diferentes elementos del objeto. Estamos, entonces es un objeto ya unido por medio del attach. Esto es muy importante al momento de generar generar el render, perdón, el archivo proxy, debido por la lista de materiales. Por ejemplo, si yo intento extraer el gotero con la textura de la palmera, me va a lanzar un multimaterial donde vienen todos los materiales ya enlistados, y eso es a mi manera de que he trabajado me ha servido mucho. Por ejemplo, si nosotros creamos un proxy en un proyecto y trabajo, y el momento de crear, tener otro proyecto y necesitamos ese mismo proxy del proyecto anterior, podemos agarrar y hacer un merge del archivo de 3D Studio Max anterior y extraer únicamente ese proxy. Al momento de hacer eso, pierde sus propiedades de textura, ¿no? Entonces tendremos que hacer ahí unos movimientos de extraer la textura del archivo de 3D Studio Max, el archivo anterior del proyecto, para obtener esa textura. Y mejor si es una textura multimaterial, pues solamente tendríamos que extraer una textura junta. Es decir, lo voy a aclarar mejor. Cuando sacamos un proxy a otro archivo, se pierde el archivo de textura. Entonces,
es mejor tenerlo todo junto en un multimaterial para así nomás extraer un solo archivo. Ahora, cuando nosotros aplicamos, bueno, ese es el otro problema. Cuando nosotros tenemos un archivo proxy, esto se comporta como un solo archivo. Entonces nosotros tenemos 10 archivos de 10 texturas separadas, o todas estas texturas separadas, y si nosotros intentásemos, por ejemplo aquí está, tengo la textura de un coco, ¿no? Y este coco quisiera pintarlo, ¿no? Si yo agarro, intento pintar una hoja, se pinta todo el objeto. Entonces eso no nos permite trabajar correctamente el proxy con las texturas correctas. En cambio, si nosotros ocupamos un multimaterial en el que ya está definido un ID a cada textura y el objeto por default ya viene, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí está, ya viene con los ID bueno, cada elemento viene con su propio ID. Por ejemplo, las hojas es un ID 5, el tallo es un ID 1. Entonces, al momento de aplicarle un multimaterial, pues se adaptan perfectamente a cada superficie que tiene asignada cada ID. Ok, bueno, entonces es preferible tener el archivo en la lista de materiales en un solo archivo. En este caso es un modelo de un árbol que ya viene predispuesto con esta configuración, que todo está junto. No es un grupo, sino solamente es un objeto ya unido, ¿no? Bueno, entonces por ejemplo le voy a dar export, ya lo vimos, carpeta, nombre de archivo, que se crea automáticamente, y si tiene mal le vamos a poner 5000. Ok, entonces ya son todos los pasos, le doy ok. Entonces aquí tengo mi palmera y con su listado de texturas. De igual manera tengo este árbol, igual VRM, export, mesh export, y ya tengo mi otro árbol. Ahora, ¿qué pasa con este? Tengo un objeto, puede ser una silla, puede ser una mesa, un sillón, una lámpara, X, ¿no? Cualquier otro tipo de planta, en donde tengo por separados los dos objetos. Ok, entonces si yo agarro, selecciono todo y le doy export, todo seleccionado, bueno, todos los objetos seleccionados que lo exporten en archivos independientes, pues cada uno va a tener su propia textura, las hojas van a ser un proxy, la macetera va a ser otro proxy, la tierra va a ser otro proxy. Voy a tener archivos separados, texturas separadas. ¿Qué hago en este caso? Cuando son un objeto de esta manera, yo me voy a Modify y lo convierto así como la palmera. Ok, me voy a Attach y me voy seleccionando. Por en este caso voy a hacer un pequeño truco. Selecciono el que quiero hacer, le doy al Q, me voy al modo Isolation, de tal manera que no hay otro objeto alrededor. Selecciono y aquí en Attach le doy Attach List para no estar seleccionando uno por uno y quién sabe. Y se le puso el Isolation para que solamente yo visualice este objeto y le doy Attach. Me dice que se crean los ID de cada material, le digo que sí.
para que se le asigne un ID en un multimaterial. Ahora que ya está todo unido, así como la palmera, puedo irme a los materiales. Si yo intento extraer, ya me va a aparecer un solo material con todas las texturas. Así es más práctico de trabajar. Ok, bueno, puedo salir del Isolation. Ahora sí, ya que está todo junto, le doy Mesh Export. Ok. Esto es importante. Ahora, normalmente los objetos vienen en... Si no me equivoco, déjame hacer una prueba. Ok, no sé dónde los que lo vi, pero bueno. Normalmente, bueno, hay certificaciones donde te dice VRAI que no puede convertir cierto tipo de archivos, que hay que convertirlo primero a un polígono. Entonces lo que podemos hacer es clic derecho, convert to editable poly, es lo único. Una vez que lo convertimos en polígono, ya lo podemos dar Mesh Export. Bueno, esto es la parte de entender cómo funciona, sobre todo con las texturas, porque por ejemplo, ahora yo puedo seleccionar la textura del proxy y ya me lo reconoce en un solo archivo, ¿no? Que por ejemplo a veces si lo tuviésemos separado en varios archivos y nosotros quisiéramos pintar, perdón, acá. Nosotros quisiéramos pintar el tallo o las hojas o X parte, me va a pedir reemplazar el archivo multimaterial y solamente me vas a pintar con un solo archivo, una textura, todo el objeto. Un poquito enredado, pero ya con la práctica le vamos a ir agarrando la onda. Ok, bueno, esto es en cuestión de los ¿cómo se llaman estos? De los proxies. Ahora, cuando nosotros creamos un proxy, adopta un pivote o ¿cómo se llama esto? Un eje en el origen, el 000. Por lo tanto, por ejemplo, si yo selecciono mi objeto, su origen natural es pero al momento de convertirlo en proxy, ya no está, simplemente se va al origen del todo, ¿no? El 0. Esto es común. Hay dos opciones: o creamos el proxy en el origen, es decir, este objeto lo mandamos al origen y aquí creamos el proxy. Perdón. Está. Ya tiene su origen el proxy. O movemos el origen. Nos vamos aquí en la tercera pestaña, Hierarchy, Affect Pivot Only, Center to Object, y nomás bajamos el pivote a la parte más baja y ya lo podemos ir modificando. Ok, bueno, seguimos con las propiedades. Ahora nosotros podemos ir creando diferentes tipos de proxies. Se me ocurre lo puedo hacer con
Este proxy le voy a llamar macetera y voy a abrir mi, ¿cómo se llama? Objetos dinámicos, gráficos, no me acuerdo cómo se llama. Ok, mi barra de modelado gráfico. Bueno, y puedo irme a Object Paint. En este caso no va a ser un objeto simple, va a ser un proxy. Le puedo dar Pick Object. Ahí está. Y aparece en las opciones como macetera. Y le puedo dar pintar. Nomás aquí que le voy a dar en el espaciado un poquito más. Podemos ir pintando nuestro proxy y ya nosotros ya le damos ciertos parámetros random o que vaya la escala diferente. Y que, por ejemplo, si vamos a trabajar con piedras y estas piedras tienen mucha geometría, pues podemos ir pintando el proxy y esto no impacta tanto en nuestro visualizador, en el entorno. Claro, impactará en el tiempo de render de la escena, ¿no? Bueno, esta es una manera rápida de ir. Por ejemplo, podemos hacer proxies de vehículos. Este vehículo, a mi experiencia, yo creo que vamos a hacerlo con unos proxies separados. Los vehículos creo que tienen problemas, pero da igual, hagan la prueba con los objetos, con hacer el proxy con todos los objetos juntos, igual que funciona. Bueno, esta es la parte con el gráfico. Entonces podemos ir ahora, si nosotros quisiéramos poblar esta superficie, pasa algo curioso con los proxies. Select similar. Ok. Para poder poblarlo o poder copiarlo en toda una superficie, normalmente usamos el scatter. Si no me equivoco, ¿dónde? Por acá. Miento. Está. Este objeto lo queremos distribuir en este otro. Y lo que va a pasar es que no lo reconoce, no va a reconocer nuestro objeto como tal, simplemente va a reconocer los puntitos, los triangulitos que se crean en la interpretación de la visualización, pero más no va a extraer el modelo completo. Ok, entonces bueno, esto lo voy a eliminar. Eso se soluciona con un plugin que se llama Multiscatter. Bueno, este va a ser parte del final de la primera parte. Estas son generalidades. Este es Multiscatter. Seleccionamos los objetos que queremos copiar. Le decimos dónde queremos copiarlos. Voy a crear una escala inicial, una escala final. ¿Dónde está?
pues una rotación. Bueno, aquí por ejemplo este objeto se sale del lugar porque el pivote está en el origen y no está en la base del árbol. Entonces eso es fácil, nomás voy a cambiar el pivote. Por ejemplo, en este momento si yo lo muevo va a ir cambiando la ubicación de los proxies. Ok, y listo. Podemos hacer una prueba. Ok, bueno, ya podemos ver la cantidad de árboles y no influyen en el peso de la escena. Bueno, esta es la parte del multiscatter, pero eso lo vamos a ver más profundo. Como final voy a enseñar la parte de la animación. Es algo sencillo. Tengo mi objeto, voy a crear una animación simple. Ok, una animación simple. El objeto tiene estos parámetros de animación. Le doy clic derecho, Mesh Export, le digo que sí, pero en esta ocasión le vamos a activar el Export Animation y el rango va a ser toda la escena, ¿no? Que se crea automáticamente. Sí. Le decimos que ya está creado el archivo, que lo sobrescriba y va a leer todas las posiciones y voy a tener un proxy animado. Ok, perfectamente me reconoce la posición del objeto. Ahora, por ejemplo, si tengo otro proxy y me voy a las configuraciones, aquí tengo la de visualización en caja para que no pese mucho. Tengo la siguiente de animación y tengo un loop, que significa que cuando termine vuelve a empezar. Okay. Bueno, o podemos darle, no queremos que sea un loop, sino que se reproduzca una vez, por ejemplo un ping pong, que es ir y regresar, ¿no? Llega la animación, en este caso es solamente este objeto, y regresa, y va y regresa. Ok, ahora por ejemplo, si yo le doy un loop para que los dos sean iguales y yo le digo que haya un offset o un delay, un retraso, bueno, en este caso uno le dice, por ejemplo, si yo le digo que a partir del, la animación va a iniciar en el frame 10, es decir, este ya tiene la animación del frame 10. Si yo le pongo 20, va a iniciar desde el frame 20, 40, bueno, en este caso va a ser más adelantado, 10 frames más adelante. Bueno, si yo puedo agarrar otro y a este le voy a poner 20, se lo voy a dar 30. Muy importante aquí, cuando los estoy copiando le estoy dando copiar, porque si le doy instance, al momento de variar cualquier valor
de la parte de Modify se va a variar a todos. Entonces, como yo creo que sean independientes cada uno, pues le estoy variando con el copiar. Ok, bueno, entonces aquí tenemos la animación. Simple es proxy, que estoy haciendo un retraso en el, o más bien adelantando en qué momento va a iniciar la animación, en el frame 40, en el frame 10, 30, lo que sea. Bueno, hasta aquí termina esta parte y vimos cómo crear un proxy, que no es cosa del otro mundo. Son esas opciones: nombre de la carpeta donde se va a guardar, nombre del archivo, si vamos a exportar una animación, si se crean automáticamente los archivos, si van a ser todos o van a ser separados. Ahí un poquito la experiencia, a mi juicio un poquito más el que sean todos juntos, pero si es una escena que solamente se va a ocupar el proxy ahí, pues podemos ocupar el separado, total, no se van a ocupar en otro archivo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí termina esta primera parte. Esperemos que la segunda parte sea más atractiva. Vamos a ver animación del proxy, pero ya implementados con el plugin de Multiscatter, y ver un poquito más este plugin, que es bastante más que facilita más la creación de copias múltiples en el 3 Studio Max con el plugin, con el render de V-Ray. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no olviden dejarlo abajo, y pues no olviden suscribirse, y igual pueden seguir solicitando estos videotutoriales. Ya tengo ahí la lista de solicitudes, pero poco a poco los voy a ir realizando. Eso es todo, buen día.